Un saludo, amantes del misterio. En la España rural del siglo XIX, el terror tenía rostro y un macabro propósito: despojar a sus víctimas no solo de la vida, sino también de su grasa. Descubre la escalofriante historia real detrás del sacamantecas, el hombre que sembró el pánico y dio origen a una leyenda oscura que aún hoy eriza la piel. Superstición, locura o pura maldad. Sumérgete en las profundidades de un caso que marcó una época y cuyo eco resuena en el folclore popular. La figura del sacamantecas evoca un escalofrío ancestral, un miedo primario incrustado en el folclore español. Más allá del mito utilizado para asustar a los niños, existió un hombre de carne y hueso que dio origen a esta leyenda oscura: Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña, 1821 a 1881. Su historia, marcada por la brutalidad y la superstición de la España rural del siglo XIX, ofrece una ventana perturbadora a una época donde la línea entre la realidad y la leyenda se difuminaba fácilmente. Juan Díaz de Garayo nació en Eguílaz, un pequeño pueblo de Álava, en el seno de una familia humilde y con aparentes problemas. Su infancia y juventud transcurrieron en un ambiente rural, dedicado a las labores del campo. Poco se sabe de sus primeros años, pero los relatos posteriores lo describen como un hombre de complexión fuerte y rasgos toscos, una apariencia que, con el tiempo, se asociaría a la bestialidad de sus crímenes. La vida adulta de Garayo estuvo marcada por la inestabilidad personal. Se casó hasta en 4 ocasiones, y las muertes de sus 3 primeras esposas en circunstancias poco claras sembraron las primeras sospechas en su entorno. Aunque nunca se investigaron a fondo en su momento, estas tragedias posteriores se analizarían bajo la lupa de sus atroces crímenes. Fue a partir de la década de 1870 cuando la comarca de Vitoria comenzó a ser azotada por una serie de crímenes atroces que aterrorizaron a la población. Mujeres, en su mayoría campesinas y algunas dedicadas a la prostitución, aparecían muertas en los campos, con signos de extrema violencia y mutilación. Lo más macabro de estos crímenes era la extracción de la grasa corporal de las víctimas, lo que dio origen al apodo de sacamantecas. El terror se extendió rápidamente. La gente, atemorizada, comenzó a hablar de un ser monstruoso que vagaba por los caminos, despojando a sus víctimas de su grasa, posiblemente con fines supersticiosos o medicinales, según las creencias populares de la época. La falta de una explicación racional y la brutalidad de los hechos alimentaron la histeria colectiva y la creación de la figura del sacamantecas como un ente casi demoníaco. Las autoridades locales, inicialmente desconcertadas y sin los medios ni la experiencia para investigar crímenes de tal magnitud, se vieron sobrepasadas por la situación. La presión popular crecía a medida que los asesinatos continuaban, sembrando el miedo y la desconfianza entre los habitantes de la región. Finalmente, las sospechas recayeron sobre Juan Díaz de Garayo. Su carácter huraño, su historial de matrimonios truncados por la muerte y ciertos rumores que circulaban en su entorno lo convirtieron en el principal sospechoso. Su detención, en 1879, no puso fin de inmediato al terror, pero se abrió una investigación que revelaría la macabra realidad detrás de la leyenda. Durante el juicio, Garayo negó vehementemente su implicación en los crímenes. Sin embargo, las pruebas circunstanciales, los testimonios de algunos vecinos, y sobre todo, el hallazgo de restos humanos y objetos pertenecientes a las víctimas en sus propiedades, comenzaron a incriminarlo seriamente. Los detalles que emergieron durante la investigación fueron escalofriantes. Se describieron escenas de una violencia inusitada, con cuerpos mutilados y la extracción metódica de la grasa. La motivación de Garayo sigue siendo objeto de debate. Algunas teorías apuntan a la superstición popular que atribuía propiedades curativas a la grasa humana, especialmente para enfermedades como la tuberculosis, muy extendida en la época. Otros sugieren una psicopatología subyacente, un sadismo extremo que encontraba satisfacción en la tortura y la muerte de sus víctimas. El juicio contra Juan Díaz de Garayo capturó la atención de toda España. La prensa de la época se hizo eco de los horribles crímenes, alimentando aún más la leyenda del sacamantecas. La sociedad, impactada por la brutalidad de los hechos, exigía justicia. Finalmente, Juan Díaz de Garayo fue declarado culpable de varios asesinatos, aunque se le atribuyeron muchos más que nunca se pudieron probar fehacientemente. Fue condenado a muerte por garrote vil, la pena capital vigente en España en aquel entonces. Su ejecución pública,
el 11 de mayo de 1881 en Vitoria, congregó a una multitud ansiosa por presenciar el final del hombre que había sembrado el terror en la región. Su muerte no solo puso fin a su vida, sino que también consolidó su figura en el imaginario colectivo como el sacamantecas, el monstruo que robaba la grasa de sus víctimas. Sin embargo, la historia del sacamantecas no terminó con la ejecución de Garallo. Su leyenda trascendió la realidad de sus crímenes, convirtiéndose en un arquetipo del mal rural, un coco utilizado para asustar a los niños y advertir sobre los peligros que acechaban en la oscuridad de los campos. La figura del sacamantecas se integró en el folclore popular, alimentada por relatos transmitidos de generación en generación. Su imagen se distorsionó y exageró con el tiempo, convirtiéndose en un ser aún más monstruoso y amenazante en la imaginación popular. Es importante destacar que, si bien Juan Díaz de Garallo fue el hombre que dio origen a la leyenda, el arquetipo del sacamantecas existía previamente en algunas regiones de España y otros países, asociado a figuras oscuras que cometían crímenes atroces, a menudo con motivaciones relacionadas con la superstición o la brujería. La historia de Garallo simplemente proporcionó una base real y brutal para este mito preexistente. En la actualidad, la historia del sacamantecas sigue siendo un tema recurrente en la cultura popular española. Ha inspirado libros, películas y obras de teatro, manteniendo viva la memoria de los horribles crímenes de Juan Díaz de Garallo y la leyenda que surgió a su alrededor. Al analizar la historia del sacamantecas, es crucial separar la realidad del mito. Juan Díaz de Garallo fue un asesino en serie, un hombre responsable de crímenes atroces que aterrorizaron a una comunidad. Su historia es un testimonio de la brutalidad que puede existir en el ser humano y del impacto devastador que el crimen puede tener en una sociedad. La leyenda del sacamantecas, por otro lado, es un reflejo de los miedos y las supersticiones de una época, una forma de dar explicación a lo inexplicable y de advertir sobre los peligros que acechaban en la oscuridad. La figura del monstruo que roba la grasa corporal se convirtió en un símbolo del mal, transmitido a través de generaciones como una advertencia y un recordatorio de la fragilidad de la vida. En conclusión, la historia del sacamantecas es una compleja mezcla de realidad y leyenda. Juan Díaz de Garallo fue un criminal real cuyos atroces crímenes sembraron el terror en la España rural del siglo XIX. Su figura se fusionó con un arquetipo preexistente del mal, dando origen a una leyenda que ha perdurado en el tiempo. Comprender esta historia implica reconocer la brutalidad de los hechos reales, así como la fuerza del folclore y la capacidad de la imaginación popular para transformar un criminal en un monstruo de leyenda. El sacamantecas sigue siendo un recordatorio oscuro de los miedos ancestrales y de la capacidad del ser humano para la crueldad y la violencia. Y hasta aquí hemos llegado con el tema de hoy. Dale me gusta si te ha gustado el vídeo, activa la campanita si quieres que YouTube te avise cuando subamos más contenido como este. Sin nada más que añadir por nuestra parte, un saludo y hasta la próxima.